Muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Hoy tenemos un programa que pues viene muy a modo de acuerdo a las últimas cifras sobre delincuencia que alarman a todo el país. Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Seguridad Pública acaba de informar que el pasado octubre ha sido el más violento, pues prácticamente desde que se toman este tipo de mediciones. Se han cuantificado más de 2.300 homicidios y lo que va del año también se están rompiendo récords de inseguridad en el país. Se habla de que ya en los 5 años del sexenio de Peña Nieto ha habido 90,000 homicidios y muy cercanos a los 104,000 que tuvo Felipe Calderón en todo su sexenio. Y bueno, pues esto es un dato general, pero obviamente cuando ya empezamos a detallar en cada entidad del país, pues todavía resulta más alarmante porque hay una estructura desigual. Hay unos estados que desafortunadamente están destacando en cuanto a inseguridad. Ya en este programa iniciamos este ciclo estudiando el caso de Guanajuato, que lo titulamos Guanajuato no es como lo pintan, porque pues mucha gente se sorprendió, incluso amigos que viven ahí, de que en Guanajuato hubiera ese alto índice de delincuencia, y no porque se sorprendieron, no porque hubieran sido víctimas de la delincuencia, sino que no sabían qué tan alto estaba ahí. Ahora, desgraciadamente, pues vamos a tratar otro tema, y mis amigos y amigas de Tabasco pues también están sorprendidas para tratar justamente el tema Tabasco, donde la vida no vale nada. Y para analizar este tema contamos con la presencia nada menos que de doctor Roberto Vidal. Siempre un gusto estar contigo, mi querido Enrique. Un verdadero especialista en temas de seguridad que honra este programa que esté con nosotros. Él pues él fue secretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, entonces nadie sabe más que de Tabasco, ¿verdad? De esta materia. Es académico de la UNAM, doctor en Derecho. Sí, señor. Toda una autoridad, ¿verdad?, en estos temas. Y bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia, pues vamos a ir detallando sobre algunos aspectos de la delincuencia, de la inseguridad, la violencia en Tabasco. Hemos traído unas láminas que nos van a permitir detallar. Si nos permiten, miren, aquí tenemos el semáforo de alto acto delictivo. Y como se puede ver, Tabasco está en el top 10 de la delincuencia: homicidios, ejecuciones, secuestro, extorsión, robo de auto. O sea, ¿cómo ves, Roberto, tú que eres un experto y que quieres mucho a tu tierra, y verdad que tú ya tuviste una experiencia que fue muy fructífera? ¿Qué sientes al ver estos datos generales sobre Tabasco? Bueno, pues de entrada, antes que otra cosa, agradezco infinitamente tu invitación, mi querido doctor, para analizar un tema que de suyo es complejo. Es complejo, sin embargo, cuando se aplica una metodología para hacer el análisis, es decir, el desglose, la descomposición de todas y cada una de las partes de este problema, se puede simplificar. Y yo creo que con relación a tu primera pregunta sobre qué siento, pues sin duda siento una gran tristeza, siento una gran preocupación y por supuesto comparto con todos los tabasqueños esa insatisfacción al encontrar estos índices delictivos que a través de diferentes instituciones pues lo presentan como una entidad federativa con alto riesgo o con un gran sentimiento de inseguridad o con un alto índice de inseguridad o de impacto delictivo. Y bueno, no hay más que analizar o empezar a analizar ciertos aspectos de qué es lo que ha ocurrido, por qué en algunas etapas de la historia de Tabasco se ha logrado no solamente prevenir los ilícitos, sino además contenerlos,
como fue el caso del periodo 1995-2000, donde ahí están las estadísticas. En 1999-2000 el secuestro en el estado de Tabasco se redujo a 0, es decir, se contuvo. A ver, platícanos tú, ¿en qué periodo trabajaste en la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, de entrada, déjame decirte, entramos en 1995 en el gobierno de Roberto Madrazo. Ahí llego comisionado por parte del gobierno federal y, entre otras cosas, nos dimos a la tarea de construir lo que hoy es la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, tengo el honor de ser el primer secretario de Seguridad Pública. Y yo creo que a partir de ahí es de donde se debe de visualizar ciertos conceptos. Muchas personas me dicen que si yo fui jefe de la policía, y visto desde ese enfoque, bueno, pues así podría parecer, pero no me siento que haber sido el jefe de la policía. Fui el jefe del jefe del jefe de la policía, y a partir de ahí jugué un rol desde el punto de vista estratégico en el diseño de la política pública de seguridad pública. Es decir, hay una gran diferencia entre ser jefe de la policía, que implica un rol, implica una función eminentemente táctica, y la que implica un secretario de seguridad pública, miembro de un gabinete gubernamental, en donde tu responsabilidad es el diseño de la estrategia de seguridad pública, en donde sin duda deben de haber ejes rectores como lo es la profesionalización, la modernización, la adecuación del marco jurídico y el involucramiento de la participación social. Yo creo que son temas que deben de analizarse a partir del propio andamiaje constitucional que establece la planeación democrática. Exacto, no es una cuestión solo de nombre, sino de responsabilidades, de funciones, ¿no? Que un secretario de gobierno pues tiene tareas políticas, ¿no? Tiene una responsabilidad más amplia que un simple jefe de policía, ¿no? El jefe de policía, con todo mi respeto, pues claro que tiene una responsabilidad importante, pero es más policíaca propiamente, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es parte del problema, el reducir un tema tan complejo como la inseguridad a un tema eminentemente policíaco. Es cierto, la policía es el primer escalón, de hecho, dentro del ámbito del servicio público, es la institución que tiene el primer contacto con la ciudadanía. De ahí que se derive que en gran medida la percepción que se genere del gobierno depende de la actividad policíaca. Por eso es que hay que cuidar una serie de factores para poder enfocarlos en aras del sentimiento de seguridad y la prestación de un servicio de calidad de esa institución hacia la población. Y por supuesto, es muy importante, bueno, pues, vigilar los índices delictivos para saber qué está pasando o para saber el nivel de eficiencia, de eficacia que tiene la institución. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Porque lo que no es medible no es controlable, y si no es controlable, por ende, no es perfectible. Es un principio que tú, como doctor que eres, sabes perfectamente, es parte de la metodología. Lo que no es controlable no es perfectible. Claro. Entonces vean, amigos, cómo es importante, a partir de la experiencia aquí del doctor Roberto, cómo es posible combatir a la delincuencia, reducir sustancialmente los índices de inseguridad, pero al mismo tiempo también es posible que si no hay continuidad en la lucha, se puede recaer y llegar a la situación en la que estamos. Por supuesto. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, sobre todo en el seguimiento que se debe de hacer en las carreras profesionales de los elementos que integran estas instituciones. La vez pasada ya habíamos hablado de 3 entes o 3 individuos que son fundamentales para brindar seguridad a la población. Por supuesto, en primera instancia está el policía, en segunda instancia está el Ministerio Público y, por supuesto, el perito. Si estas 3 personas no tienen la garantía de un proyecto de vida, pues obviamente no van a estar estimulados, no van a tener el sentimiento de cuerpo, el sentimiento de pertenencia que deben tener, el orgullo que debe de representar pertenecer a una institución de esta naturaleza y, por supuesto, la satisfacción de servir a quienes les pagan, que son la ciudadanía. Yo creo que sin este factor, que es fundamental
de que cada uno de los elementos que integran estas instituciones tengan un proyecto de vida, que no se les escatime absolutamente nada. Hoy te puedo decir, mi querido doctor, que en Tabasco, por ejemplo, han sido subestimados algunos elementos que tienen 30 años de servicio dentro de la corporación y que, por supuesto, deben de tener alguna experiencia, son dignos de reconocimiento, y no obstante eso, en lugar de absorberlos, incorporarlos al sistema operativo para que presten un servicio, están subestimados, están aislados. ¿Por qué razón? Bueno, pues seguramente la autoridad debe de saber. Yo no encuentro ninguna razón, y más aún, son un mal ejemplo desde la perspectiva de que sí, un elemento policial que tiene 30 años o más de 30 años y que merece cuando menos una jubilación digna, sea subestimado. Claro. ¿Cuál es el mensaje que se les lanza a los demás integrantes de los cuerpos de seguridad pública o a los demás integrantes de la policía? Que no tienen certeza, que no tienen la garantía de que pueden tener una vejez digna, y a partir de ahí, bueno, pues empieza un proceso de descomposición. Bueno, ya nos estás dando pie para ver las causas de lo que está pasando. Si podemos ver las siguientes láminas, por favor. Mira, aquí tenemos nada menos a Villahermosa, donde el 96% de la población se siente insegura, o sea, prácticamente todos se sienten inseguros, ¿no? Esta es la encuesta del INEGI, y ve cómo a qué nivel se encuentra Villahermosa, o sea, en comparación a otras ciudades que son ya más conocidas por su inseguridad, y poca gente sabe que en Villahermosa la inseguridad está rampante, ¿no? Al grado que la gente, prácticamente la totalidad de la gente se siente insegura, ¿no? Es correcto. O sea, ve qué alarmante está. Si podemos ver la siguiente. Y déjame hacerte una anotación. Sí, Villahermosa, que es la capital del estado. Perdón, nos regresamos. Villahermosa, que es la capital del estado, no es un municipio, es una ciudad que pertenece al municipio de Centro. Entonces, eso conlleva una posibilidad de focalizar el problema, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, hay una Secretaría de Seguridad Pública que se supone debería de prestar servicio público a toda la entidad federativa, pero que en la realidad presta el servicio únicamente en el municipio de Centro. En general y en particular, Villahermosa, teniendo una Secretaría de Seguridad Pública que presta servicio prácticamente exclusivamente al municipio de Centro, pues debería de ser una de las ciudades más seguras del país. Pero si partimos del hecho de que el municipio de Centro no tiene una policía propia, o sea, y que es la policía estatal la que presta ese servicio, pues ya encontramos una aberración en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay una confusión muy grande sobre los roles que debe de jugar cada orden de gobierno. La Constitución es muy clara, artículo 115 constitucional, el municipio libre, los servicios que debe de prestar, entre ellos los de seguridad pública, los de tránsito, los municipios. Cada una de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno tiene facultades. Cuando se confunden esas facultades y o responsabilidades, pueden surgir este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque en los hechos todos son responsables de todo, pero a la vez no son responsables de nada. Entonces, se supone que en cada municipio debe de haber un bando de policía y gobierno, que son las reglas mínimas de convivencia social. ¿Quién debe de materializar o de aplicar ese bando de policía y gobierno? Por supuesto, la policía municipal. ¿Cuáles son las facultades que tiene un municipio en este orden de la seguridad pública? Pues las de carácter administrativo, las que ameritan sanciones como infracciones o arrestos hasta por 36 horas. En la vía pública. Por supuesto, es el principio del orden social. Entonces, si no hay una claridad en las responsabilidades que tiene cada orden de gobierno, viene esta confusión, insisto, en donde todos son responsables de todo y a la vez no son responsables de nada. Entonces, ¿quién vigila el cumplimiento del bando de policía y buen gobierno o gobierno? Y la otra parte inherente a los delitos del fuero común, se supone que para eso está la Secretaría de Seguridad Pública en un primer escalón. ¿Cuáles son las responsabilidades que éstas tienen? Obviamente, los 3 órdenes de gobierno en flagrancia, como cualquier ciudadano, puede detener con la única obligación
de poner de manera inmediata a disposición del Ministerio Público al probable delincuente. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Encontramos que hay una confusión en la ética de la responsabilidad confundida en la ética de la convicción, como diría Emmanuel Kant. O de la falta de convicción, porque que no hayan ni siquiera pensado en que debe tener una policía propia. Bueno, es que cuando está la ética de la convicción, el servidor público hace lo que cree que debe de hacer y no hace lo que debe de hacer. Tanto la Constitución como las leyes que de ahí emanan son perfectamente claras. En este caso del municipio de Centro, bueno, pues creo que hay una serie de complejidades de carácter político, social, que han impedido que el municipio tenga su propia policía. Y yo creo que de tiempo atrás lo manejamos o lo hablamos la vez pasada, el diseño de centralizar cierto tipo de políticas públicas en materia de seguridad ha traído como consecuencia la omisión de las entidades federativas y por supuesto también de los municipios. ¿En qué aspecto? Bueno, el estar esperando que si se aprueba el mando único o mando mixto, mantiene en un status quo a las instituciones de inamovilidad. Hay una serie también de políticas que habría que revisar su eficiencia y su permanencia, como el famoso control de confianza, la certificación, manejado de manera mediática, con aspavientos, como la panacea para resolver los problemas de seguridad. Y eso, pues obviamente, a lo largo de ya más de 10 años, pues ha demostrado que es completamente ineficiente, porque uno de los temas que hoy día está en boga, sin duda, es la corrupción. Qué bueno que comentas esto, porque estas categorías de Max Weber sobre la ética de la convicción y de la ética y la responsabilidad se me hacen muy elegantes para lo que están haciendo en los estados, porque más bien revela la ausencia de cualquier ética, ¿no? Ya quisiéramos que una discusión se diera sobre si están aplicando una ética u otra ética. Ojalá no. Vamos a concederles el beneficio de la duda. Ya ni siquiera se puede decir que se rijan por una ética, ¿no? Esa es la falta de toda ética, justamente si prevalece la corrupción, es la ausencia de cualquier ética, y que por esa razón se están dando estos fenómenos, y no solo desde el punto de vista del gobernante, sino a nivel ciudadano, ¿no? Que no hay valores, hay una anomia, ¿no? Diríamos, hay una anomia social que está prevaleciendo y que evidentemente es una fuente de inseguridad y violencia, ¿no? Nos vamos a ir a un corte. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, amigos, analizando la situación de inseguridad de Tabasco. Vamos a ver otras láminas que tenemos que nos ejemplifican cómo se encuentra. Esa ya la habíamos visto, la siguiente, perfecto. Mire, doctor, el Tabasco está en el lugar 31, o sea, en el penúltimo lugar en lo que respecta inseguridad, estabilidad social, ¿sí? Es un índice que combina seguridad con estabilidad, con la estabilidad social, que son categorías sociológicas. Es un índice que han creado para involucrar bienestar y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, fíjate cómo está incluso por debajo de Veracruz, que es un estado más conocido por la violencia, y sin embargo, Tabasco está peor. Sí, yo creo que son índices para cualquier entidad federativa inadmisibles, ¿no? Inadmisibles que, por supuesto, trae como consecuencia una gran preocupación social, una gran irritación social que pone en riesgo la propia gobernabilidad. Y no solamente eso, Tabasco siendo una entidad federativa tan importante, no porque las demás no lo sean, sino tan importante para la economía de este país, para la propia seguridad nacional de este país, por todo lo que implica su riqueza natural, en donde, por supuesto, incluimos la explotación petrolera. Entonces, desde mi particular punto de vista, creo que son índices que deben de analizarse. Creo que Tabasco es una entidad federativa muy ad hoc para que pueda constituirse en todo un laboratorio. Ya en alguna ocasión fue el laboratorio de la Revolución Mexicana, en los años 70s, 80s, 90s. No veo por qué ahora no podría ser un gran laboratorio. En principio, ¿para qué? En principio, para demostrar que sí se puede. Para decir, ¿quién dice que no se puede resolver temas tan complejos como eso? Para eso, pues, obviamente, hay que tener el conocimiento, la experiencia. En palabras coloquiales, hay que recordar el pasado para poder entender el presente y entender el futuro. Le pongo un ejemplo. Recientemente me entero que al Colegio de Policía y Tránsito del Estado de Tabasco, que fue inaugurado en 1984 por el propio presidente de la República, Miguel de la Madrid, y por el entonces gobernador Enrique González Pedrero, donde se diseñó todo un plan general de educación policial. De hecho, como consecuencia de ese plan general de educación policial, con respecto a la propia visión del futuro que se tenía en aquel entonces, su servidor fue comisionado por parte del gobierno federal y becado por el gobierno francés para estudiar todos los sistemas de formación, de operación, de inteligencia, de administración de la Policía Nacional Francesa, estando ahí en ese país cerca de un año. Entonces nosotros teníamos una visión del futuro. Es un gran aprendizaje, ¿no? Se construyó. Después algo pasó, se cayó parte de ese proyecto después de esa administración, pero es cuando llega, en este caso el gobernador Roberto Madrazo, cuando se retoma
y de alguna manera pasa a una segunda fase el Colegio de Policía y Tránsito. De hecho, se concluye la construcción del Colegio de Policía y Tránsito. En ese entonces se concluyó la alberca semiolímpica, el stand de tiro, el comedor, la lavandería, el auditorio, el hangar para el helicóptero, entre otras cosas. Y se rediseña los planes y programas de estudio, de tal suerte que para que un oficial fuera o pudiese instalarse en la operatividad, debería de hacer un curso de 2 años, equiparado al bachillerato policial en aquel entonces. Y hoy día me entero que le han cambiado el nombre al Colegio de Policía y Tránsito por el flamante nombre de Academia de Policía, como una de las grandes propuestas, vulnerando, trastocando, por supuesto, el sentimiento de pertenencia de los miles de egresados de ese Colegio de Policía y Tránsito. Lo entiendo. Como si hubiera sido una taquería, ¿no? Pues imagínese o imagínate, mi querido doctor, que a tu Facultad de Ciencias Políticas, a mi Facultad de Derecho, el día de mañana llegara una nueva administración y le cambiara. Impensable, ¿no? O a la UNAM le cambiaran el nombre, o al Instituto Politécnico Nacional, Impensable. o al Heroico Colegio Militar le cambiaran el nombre. Sí, no, Como una propuesta o alternativa de solución a los problemas. Es una falta de respeto tremenda, ¿no? Eso habla de una ignorancia supina de la historia que tiene esa institución. Y te dice mucho de cómo tratan al personal. Por supuesto, y uno de los temas que debe de estar en boga, sin duda, es la dignificación policial. Claro. Sin eso, no va a ser posible reinsertar al Estado de Tabasco en los niveles que le debe de corresponder. Es decir, estar en los primeros lugares, pero en los primeros lugares de seguridad, no de inseguridad. Pues si le faltan el respeto a una institución, imagínate al policía. Bueno, vuelvo a hablar de algunos casos particulares donde les están escatimando la jubilación digna a un policía que tiene más de 30 años con historias de éxito. A lo mejor por etiquetarlos políticamente, perdiendo de vista que un policía o una policía trabaja para cualquier gobernador porque tiene características de institucionalidad. Y mencionabas a un secretario de seguridad que tenía una amonestación, Fue el inicio de la actual administración. Yo creo que ahí, en este aspecto, hay un fenómeno muy particular, porque en este caso el señor gobernador, al que tenemos el gusto de conocer, pues está considerado como un hombre muy inteligente, de mucha experiencia política. Sin embargo, yo creo que su equipo en esta área le ha fallado, y le ha fallado de una manera grave. Por citar el primer secretario de esta administración, pues su gran idea fue la de integrar a los servicios que presta la Secretaría, los servicios privados de seguridad, perdiendo de vista que es una Secretaría de Seguridad Pública, no una Secretaría de Seguridad Privada. Por ejemplo, le acaban de endosar una recomendación de derechos humanos por haber ofendido, por haber conculcado los derechos humanos de los policías al haberlos señalados de inútiles. Es cierto, la inutilidad es un concepto eminentemente militar porque así se les conceptúa a las personas que tienen alguna lesión, que tienen el pie plano y son inútiles para la prestación del servicio de armas. Pero trasladado este concepto al ámbito civil, sin duda conculca derechos humanos, conculca la dignidad de los policías, y eso trajo como consecuencia una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues yo creo que fue algo grave para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se preocupe por los policías. Yo creo que fue un hecho muy grave, ¿no? Porque si algo ha caracterizado a estas comisiones es que lo que menos les importa son los derechos humanos de las policías, la verdad. Bueno, es que hay que partir de un hecho, los hechos ahí están, y en lo particular a mí me sorprende que situaciones tan simples, tan sencillas como es considerar la dignidad de una persona, pues sean atropellados por soberbia o por ignorancia, inadmisible. Entonces vuelvo a repetir, a partir de estas circunstancias, ¿qué se puede esperar de la policía? Una policía desmotivada, una policía sin pertenencia, sin sentido de pertenencia, sin espíritu de servicio. Déjeme decirle qué tan importante es el sentido de pertenencia de una institución de esta naturaleza. De una institución, insisto, que fue fundada en 1984, fue refundada en 1995, fue considerada una de las mejores instituciones en el ámbito de la formación y especialización policial. Déjeme decirle, recientemente tuve comunicación con uno de mis alumnos y ex colaborador que trabaja en alguna entidad federativa. No voy a mencionar el nombre de la entidad,
ni el nombre de esta persona por razones de seguridad. Él sabe y muchos de sus compañeros sabrán a quién me refiero. Esta persona fue objeto de un atentado. Nada más y nada menos recibió 8 impactos de bala de un AK-47, de un cuerno de chivo. 8 impactos que de milagro no tocaron ningún órgano vital y que le permiten hoy día contarlo. Cuando me platica la historia de su atentado, este exalumno me dice que cuando estaba caído y cubierto en la llanta de la camioneta donde él viajaba y sus agresores se aprestaban para rematarlo, se le vino a la memoria el himno del Colegio de Policía y Tránsito, ¿sí? Donde una de sus frases dice: si un día en el servicio yo cayera, no importa mi simiente quedará, te quiero colegio mío, proteger es mi deber. Se le viene a la memoria ese himno que es parte de su adoctrinamiento y parte de su sentido de pertenencia, y sacando fuerzas de la flaqueza, saca su arma, logra sacar su arma, y la persona que lo iba a rematar es acribillado por él, obviamente en legítima defensa. Eso impidió que lo rematara e impidió su muerte. Estamos hablando de un hecho sublime que cuando lo platico, a mí en lo personal, se me pone Eso es un acto heroico, ¿no? Por supuesto, pero que tiene un antecedente en ese sentido de pertenencia. Quienes estudiaron en el Colegio de Policía, sin duda, fueron tocados por ese sentido de pertenencia y por ese adoctrinamiento sustentado en la necesidad y en la obligación de proteger a la sociedad, y que su obligación fundamental era la prestación de un servicio de calidad. Todavía nos da tiempo de ver una lámina. Tenemos una sobre los secuestros. O sea, Tabasco se está destacando por encabezar índices negativos. No se ve, Tabasco está siendo el número 1 en secuestros a nivel nacional. También está siendo el número 1 en robo a transeúnte. O sea, Tabasco está encabezando índices pues, que son terribles, ¿no? Tú comentabas de que durante tu trabajo como secretario habían erradicado el secuestro. ¿Cómo en tan poco tiempo se transformó la situación? Yo creo que en principio porque tuvimos una metodología. Y dentro de la metodología estaba la georreferencia delincuencial, es decir, focalizar cuáles eran las zonas de riesgo e implementar los operativos necesarios, no solamente para prevenir, sino también para detener en flagrancia. No hay otra forma. Cuando el delito no se previene y se materializa, hay que combatirlo, por supuesto, con la idea fundamental de detener en flagrancia a los probables delincuentes y someterlos a un juicio. No hay que perder de vista la cadena que implica, o el ente sistémico que implica la seguridad. La seguridad pública empieza con el policía, pero sigue con el Ministerio Público. Se traslada después a los órganos jurisdiccionales o a los juicios, a los procesos, y finalmente en el sistema penitenciario, donde deben de ser, entre comillas, reinsertados. Y digo entre comillas porque eso es lo que dice el ámbito del deber ser. Sin embargo, en la realidad sabemos que los centros penitenciarios o el sistema penitenciario pues es toda una universidad del crimen, en donde también habría que ver qué es lo que está pasando. Ahí hay una gran omisión de la autoridad y que no puede perderse de vista. ¿No está pendiente justamente la reforma penitenciaria? Yo creo que está pendiente desde hace muchos años. La última reforma penitenciaria, al menos en la práctica que yo recuerde, es en 1976, con los reclusorios, donde se transforma el sistema penitenciario y se reinserta el concepto de readaptación social y se materializa, al menos en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, con la construcción de los reclusorios Oriente, Sur y Norte, con un nuevo concepto de readaptación social. Hoy el concepto que prevalece es el de reinserción social, pero que en la práctica nada se ha hecho desde el punto de vista infraestructural y estructural, y siguen siendo universidades del crimen los centros penitenciarios. En Tabasco, ¿qué tal operó esta cuestión durante tu gestión? La cuestión de la rehabilitación o la reinserción, ¿qué tanto funcionó? Bueno, de entrada tuvimos el orgullo de ser también el primer secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que justamente englobaba acciones de coordinación en todos estos ámbitos, que es lo que platicábamos hace un momento.
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, yo creo que habrá que revisar qué es lo que exactamente está haciendo. En su origen, nace en 1994 a través de la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí se establecen justamente esas bases y se instala el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública en 1995, y a mí me toca encabezar en Tabasco el Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde coordinaba a todas estas áreas, incluyendo a las policías municipales, sin tener necesidad de tener un protocolo o sin tener necesidad de tener una ley específica para el mando único. En la práctica, por supuesto, nosotros teníamos el mando único de todo el sistema policial y, por supuesto, también del sistema penitenciario. Tan funcionó que ahí están los resultados. No hay mejor forma de visualizar los resultados de un trabajo que las estadísticas. Y es que faltan como conocer historias de éxito de gente que se haya rehabilitado, porque estoy seguro que sí ha sucedido. Sí, por supuesto. Pero no se conocen. O sea, en televisión hemos visto en otros países de cómo se aplican programas específicos para los distintos tipos de prisioneros y se conocen historias de éxito de gente que justamente por haber participado en un programa se rehabilita y llega a ser gente muy exitosa. En México, como da la impresión, como no se conoce, que son nada más universidades del crimen, donde en lugar de rehabilitarse, salen, si entraron como simples rateros, ya salen como secuestradores o asesinos. Sí, porque el sistema así los transforma. Los que conocen ese sistema hacia el interior saben los riesgos que conlleva llegar a una prisión o a una cárcel de esa naturaleza. Saben que de entrada su seguridad les va a costar. ¿Por qué? Por los autogobiernos, por la violencia que prevalece, por los sistemas que existen desde adentro para generar cierto tipo de ilícitos como la extorsión o el secuestro y otros de mayor impacto. Yo creo que para hacer un análisis objetivo de todo esto, se debe uno de remontar algo muy simple. Se llama planeación democrática. No estamos descubriendo el hilo negro. Este concepto existe desde 1983 y está inserto en la propia Constitución, ¿no? De la Madrid, ¿no? Que se incorporó. Por supuesto, en donde de manera natural se debe de reincorporar la participación social. La participación social es fundamental, que participe de manera real, de manera eficiente, y la debe de promover el propio gobierno. Déjeme decirle algo. Es muy simple esto. De ahí se debe de desprender lo que nosotros llamamos el Plan Nacional de Desarrollo. Cada entidad federativa debe de tener o tiene su Plan Estatal de Desarrollo. De ahí se derivan programas sectoriales, por ende el Programa Estatal de Seguridad Pública. Habría que revisar cuáles son los planteamientos, cuáles son los lineamientos políticos que se establecieron en ese Plan General de Desarrollo para ver cómo van sus programas, medir sus programas, es decir, de los programas se van a derivar inclusive los presupuestos. ¿Cómo se diseña un programa, en este caso de seguridad pública? Bueno, pues de entrada se define cuál es el objeto u objetos que va a tener ese programa, cuáles son las acciones que se van a emprender, cuánto cuestan estas acciones que se van a emprender y cuáles son las metas para poder medir la eficacia o la materialización de este programa. Es muy simple. Pero si nosotros nos desviamos y volvemos a caer en lo que nosotros llamamos la ética de la convicción y empezamos a hacer lo que creemos que debemos de hacer, perdiendo de vista algo que es fundamental, algo que debe de ser la piedra angular para el desarrollo de todas y cada una de las acciones y que además deben de ser hechas con transparencia y rendición de cuentas, características de la democracia. Vamos a la pausa y regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, analizando la problemática de la inseguridad en Tabasco. Justamente aquí el doctor Roberto Vidal ha puesto el dedo en la llaga cuando señala sobre la importancia de la participación social en el combate a la inseguridad. Aquí en México, que hemos históricamente, ancestralmente, hemos visto sociedades paternalistas, que estamos esperando que el Estado, el gobierno nos resuelva los problemas, pues ya llegamos al punto en que la inseguridad es un fenómeno tan complejo, pues tiene múltiples variables, múltiples factores que inciden en ella, que para su combate se requiere la participación de la comunidad, de la ciudadanía, justamente para romper esa dicotomía entre Estado y sociedad. ¿Qué piensas de esto, doctor? Pues que es un eje estratégico fundamental, esa dicotomía. Gobierno y sociedad. Si el gobierno soslaya la opinión, el sentir de la sociedad, en ese momento se está alejando de su razón de ser, que es la de mandatario. Alejarse de la comunidad a la que debe de servir. Y no solamente debe de servir, sino además debe de escuchar, porque en el seno de la sociedad, sin duda, hay valiosas aportaciones.
al final del camino son ellos los que sienten, los que viven, los que sufren, y en muchas ocasiones también hay grandes alternativas de solución. Por esa razón es que se debe de caminar en ese sentido como uno de los ejes estratégicos, la participación verdadera, la participación real y la promoción de la participación social por parte de las autoridades gubernamentales. Sin esto es impensable combatir y mucho menos prevenir los índices delictivos. ¿Cómo puede participar la sociedad más allá de que cuando hablamos de combatir la inseguridad a nivel social, la gente tiende a cerrar su calle, no poner rejas, contratar policías privadas? O sea, se tiende un poco como a regresar a la época del feudalismo, ¿verdad? De construir grandes murallas, ¿no? Para protegernos, pero pues evidentemente estas no pueden ser las soluciones. ¿Cómo podría participar la ciudadanía para realmente resolver este problema? Bueno, de entrada, construir ciudadanía. Construir ciudadanía implica que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades, que esté consciente de ello. Porque si no, en aras de resolver su propio problema, también muchas de las veces conculca derechos de terceros, como el que acabas de señalar, mi querido doctor, el de cerrar una calle que es vía pública y que para que tú transites en X o tal fraccionamiento debas de entregar, por ejemplo, una identificación personal, y no cualquiera, sino en este caso el INE, tu credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral, en donde están tus datos personales, conculcando y exponiéndote a un robo de identidad, por ejemplo. Otra de las formas, sin duda, la establece la propia Constitución y las propias leyes, entre ellas la Ley Nacional de Seguridad Pública. Ahí establece comités de participación ciudadana, consejos de participación ciudadana, por colonia, por fraccionamiento. Si no se materializa por alguna razón lo que establece la propia ley, bueno, pues no hay necesidad de inventar el hilo negro. Todo está en la ley. Habrá que pensar cuáles son las actividades de estos comités de participación ciudadana que están insertos en estas leyes. Yo te aseguro que ni siquiera están instalados estos comités. ¿Por qué razón? Por una muy simple, por decirla menos, por una omisión gubernamental. Y eso ya es inadmisible. Sí, por un lado, omisión gubernamental, y por otro también que la gente es decidiosa para ese tipo de actividades, ¿no? Pues desconoce cuáles son, entre otras cosas, sus responsabilidades y sus derechos. Que es más fácil que contrate, si tienen dinero, contraten guardaespaldas, que luego te van a secuestrar, o armarte, ¿verdad? Tener pistolas, que luego te van a disparar con tu propia pistola, ¿no? O sea, son las salidas fáciles, ¿no? Que ya vemos que son falsas salidas, ¿no? Pues tratan de llenar ese vacío que deja la autoridad gubernamental. Yo creo que ahí se debe de poner mucha atención. ¿En qué aspecto? Que los vacíos no existen, y cuando existen alguien los debe de llenar. Y en este caso se llenan no siempre de la forma más adecuada, ¿sí? Por esa razón es que las cosas empiezan a descomponerse y al rato no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que si la autoridad, cualquiera que ésta sea, entiende cuál es el rol que debe de jugar dentro del ámbito de sus responsabilidades, establecidos en la Constitución, establecidos en las leyes que de ella emanan, creo que se resolvería gran parte del problema. Se dice de una manera sencilla, simple, pero es que así es. Deben de hacer lo que deben de hacer lo que les mandata la Constitución, deben de hacer lo que establece la ley. Y si en la ley están considerados los comités de participación ciudadana, habrá que pensar por qué razón no se han constituido, no están integrando, no están funcionando. ¿Por qué razón? ¿Habrá alguna de ellas? Falta de presupuesto, entonces quiere decir que no hay programación. Presupuesto debe de haber. No hay presupuesto cuando no hay programas, cuando no hay objetivos, cuando no hay acciones, cuando no se establecen o se definen metas. Los recursos, el presupuesto no llega por sí solo. El responsable de la estrategia tiene que programar los recursos, tiene que programar las acciones para que los recursos fluyan. Y hay varios tipos de recursos. Por supuesto, están los recursos propios a nivel estatal y los recursos federales.
Hay recursos para esos programas. A veces lo que no hay son proyectos, son programas ejecutivos. Entonces, por lo menos en el caso de Tabasco, sería pertinente la pregunta, ¿y dónde está el piloto? Bueno, habría que revisar, insisto, yo creo que en este caso al gobernador le ha fallado su equipo en este tema, tan es así que ya van 4 secretarios de seguridad pública, 2 generales, 2 civiles, 3 militares y 1 civil actualmente. Entonces yo creo que hay que revisar qué es lo que está pasando, el tiempo se agota, el próximo año es el último, es un año eminentemente político, sin embargo todavía puede y debe de hacerse mucho. ¿Por qué? Porque quien está sufriendo este impacto, quien está sufriendo este fenómeno, sin duda es la sociedad, y dentro de este proceso también son víctimas los elementos que integran estas instituciones como es la policía, el Ministerio Público y los peritos. A esos hay que reivindicarlos, no hay que escatimarles sus derechos, su derecho a la reinserción laboral cuando sean cesados sin causa justificada. Creo que ese es un tema que ya se está ventilando, inclusive a nivel jurisprudencial. Es un tema que se debe de retomar dentro de las cámaras para borrar esa parte del artículo 123, apartado B, fracción 13ª de nuestra Constitución. Amigos, pues yo creo que hemos recibido toda una cátedra aquí del doctor Roberto Vidal. Agradecemos mucho su presencia. Creo que hemos aprendido mucho de cómo combatir la inseguridad. Ahora la cuestión es de que las autoridades, yo creo que ya está la experiencia, está la metodología, han estado los recursos, está el marco legal, ¿no? Está toda la mesa puesta. Ahora la cuestión es echarla a andar, ¿no? Conocimiento, expertise, saber cómo está constituido este país, entender que cada una de las entidades federativas, de las 31 entidades federativas, son libres y soberanas. En este proceso está la Ciudad de México, son 32 entidades federativas, por supuesto, y entender lo que implica la municipalidad. Nuestra república, como república federada, está sustentada su organización política, su organización social en la municipalidad. No hay que perder de vista a las instituciones municipales y sobre todo que las autoridades gubernamentales, estatales y municipales asuman la responsabilidad y dejen de estar esperando la línea del gobierno federal. De entrada, la responsabilidad, el compromiso es suyo. No hay excusa. La mayor parte de los delitos que son cometidos en las entidades federativas son del fuero común, no hay que perder de vista. Y no hay que perder de vista que la función de una policía municipal es combatir o prevenir las faltas administrativas. Muy bien, amigos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querido doctor.